Buenos días estudiantes, soy el profesor Omar. Hoy conoceremos el mínimo común múltiplo de las expresiones algebraicas. Esperando siempre que se encuentren bien de salud, empezamos. Generalmente el mínimo común múltiplo, la abreviatura es MCM. Entonces, el mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas son aquellos factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Para poder encontrar el mínimo con múltiples de estas expresiones hay que seguir la siguiente regla. Se factorizan las expresiones en sus factores primos. Luego se escribe el mínimo con múltiplo de estas expresiones algebraicas tomando en cuenta la definición. Lo dicho explicaremos en un ejemplo. Aquí nos piden hallar el mínimo común múltiplo de 3x más 3, 6x cuadrado menos 6. Entonces tenemos dos expresiones algebraicas. Lo primero que hacemos, como podrán observar, anotamos estas dos expresiones en forma vertical. Entonces, a continuación, factorizamos de la primera expresión 3x más 3. Debemos ir buscando qué caso corresponde a esta expresión algebraica. En este caso, como podrán ver, en ambos términos tenemos el número 3, por tanto, aplicaremos el factor común, primer caso de factorización. Aplicando factor común, nos queda 3 por x más 1. Entonces, de esa forma, la primera expresión ya está factorizada. Ahora pasemos a la segunda expresión algebraica, 6x cuadrado menos 6. Entonces, de la misma forma, como hay un factor común, aplicamos el primer caso y me queda entonces 6 por x cuadrado menos 1. Como podrán ver, 6 y x cuadrado menos 1 aún todavía se puede factorizar. El 6 no es número primo, se descompone los factores primos y será 3 por 2. Y x cuadrado menos 1 corresponde al cuarto caso de factorización, es diferencia de cuadrados perfectos, porque estos dos términos tienen raíces cuadradas exactas. Anotamos las dos raíces en dos paréntesis, uno separamos con más y el otro con menos. Y de esa forma ya está factorizado el o la segunda expresión. Posteriormente debemos ir anotando el mínimo común múltiplo. Para ello debemos anotar factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Empezamos de los coeficientes numéricos. En este caso, el 3 es factor común, anotamos el 3. El 2 es no común, también anotamos el 2. Ahora tomemos en cuenta los polinomios. X más 1 es común, anotamos x más 1. Y por último, el factor no común de los polinomios es x menos 1. Por tanto, tenemos el mínimo común múltiplo es 3 por 2 por x más 1 por x menos 1. Por tanto, 3 por 2 es 6 y el resultado final será 6 por x más 1 por x menos 1. Entonces, de esa forma estamos encontrando el mínimo común múltiplo de esas expresiones algebraicas. Continuemos con nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos nuestro segundo ejemplo. Nos pide encontrar el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones algebraicas. De la misma forma, anotamos en forma vertical ambas expresiones y empezamos a factorizar. En el primer caso, en la primera expresión aplicamos factor común monomio, porque en ambos términos tenemos 3a cuadrado. Por tanto, el factor común monomio será 3a cuadrado. Factorizando nos queda x menos 3. Entonces, el resultado al factorar esta expresión algebraica es 3a cuadrado por x menos 3. Continuamos con la siguiente expresión. Es x cuadrado menos 6x más 9. Como podrán observar, este es un trinomio y también ya está ordenado. Y el coeficiente del primer término es 1. Por tanto, se lo aplica el método directo. Para aplicar el método directo, factorizamos en dos paréntesis.
anotamos como primer término de cada paréntesis la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Entonces será x para ambos paréntesis. El signo del segundo término va al primer paréntesis, en este caso menos, copiamos ahí. Y para el segundo paréntesis multiplicamos estos dos signos. Menos por más es menos, entonces copiamos ahí. Luego nos fijamos estos dos signos. Como son signos iguales, debemos buscar dos números multiplicados que me den 9. Y como son signos iguales, sumados me tiene que dar menos 6. Entonces, en este caso son los números 3. 3 por 3 será 9. Menos 3 será menos 6. Por tanto, por último, como estos dos factores son iguales, anotamos como uno solo elevado al cuadrado. Entonces, de esa forma hemos factorizado la segunda expresión. Ahora, debemos ir anotando lo que es el mínimo común múltiplo. Tomamos en cuenta primero los monomios, en este caso copiamos 3 al cuadrado. Y por último, los polinomios. En este caso, x menos 3, ambos son comunes y debemos tomar en cuenta con su mayor exponente. Entonces anotamos x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, de esa forma hemos ido encontrando el mínimo común múltiplo. Como podrán observar, se está aplicando en este tipo de operaciones los casos de factorización. Entonces es importante ir recordando esos casos de factorización. Y por último tenemos el ejemplo número 3. Como podrán observar, nuevamente tenemos dos expresiones algebraicas. En el primero, o la primera expresión, tiene 4 términos y la segunda tiene 3 términos. Entonces lo primero que debemos es anotar estas expresiones en forma vertical, uno debajo de otro. Ahí lo tenemos. Y como podrán observar, esta expresión de 4 términos lo vamos a factorizar en operaciones auxiliares. Como pueden ver, aquí ya está factorizado en operaciones auxiliares porque son 4 términos. ¿Qué es lo que aplicamos? Aquí debemos ir aplicando lo que es el segundo caso de factorización. Factor común por agrupación de términos. Entonces vamos a agrupar de 2 en 2 en este caso. Ahí lo tenemos ya agrupados, como pueden observar. Y luego factorizamos x en este primer paréntesis y me quedará x cuadrado menos 9. En el segundo paréntesis factorizamos 5 y nos queda x cuadrado menos 9. Ahora, en toda esta expresión hay un factor común polinomio, el cual es x cuadrado menos 9. Entonces aplicamos factor común polinomio, x cuadrado menos 9 anotamos, abrimos paréntesis, ¿qué nos queda? Si de aquí factorizamos este factor, nos queda x, anotamos x, más, nuevamente copiamos, factorizamos x cuadrado menos 9 y me queda 5. Por tanto, aquí tenemos otro caso de factorización. Como podrán ver, x cuadrado menos 9 pertenece al cuarto caso de factorización. Se factoriza en dos paréntesis. Se anota en cada paréntesis la raíz cuadrada de estos términos. En este caso x3, y uno se separa con más y el otro con menos. Entonces, de esa forma, este x cuadrado menos 9 lo factorizamos de esta forma. Entonces, anotamos estos 3 factores aquí. Entonces, como podrán ver, ya está anotado aquí x más 3, x menos 3 por x más 5. Entonces, de esa forma hemos ido aplicando el segundo caso de factorización, el primer caso y el cuarto caso de factorización en este ejercicio. Para la siguiente expresión, aquí tenemos un trinomio. Como podrán ver, hay un factor común, el cual es x. Entonces factorizamos x al cuadrado, tomamos en cuenta el factor común con su menor exponente. Anotamos entonces x cuadrado, abrimos paréntesis y empezamos a factorizar. De x cuarta factorizamos x cuadrado, entonces me queda x cuadrado. Más de 2x cubo factorizo x cuadrado, entonces me quedará 2x. Y por último, de 15x cuadrado factorizo x cuadrado, me quedará 15. Entonces de esa forma hemos aplicado hasta aquí el factor común monomio. Como podrán observar, aquí tenemos un trinomio.
Está ordenado. Y por tanto, este se puede factorizar aplicando el método directo de los trinomios. Copiamos x al cuadrado y empezamos a factorizar este trinomio. Entonces, como su coeficiente es 1, aplicamos el método directo. Anotamos en cada paréntesis la raíz cuadrada. En este caso de x al cuadrado es x. Este signo del segundo término para el primer paréntesis. Más, y para el otro viene de la multiplicación de estos dos signos. Más por menos es menos. Entonces aquí será menos. Buscamos dos números que multiplicados nos den 15 y como los signos son diferentes, estos nos tienen que dar más 2. Entonces los números son 5 por 3. 5 por 3 es 15, más 5 menos 3 es más 2. Entonces de esa forma hemos ido factorizando ese trinomio. Ahora sí, debemos encontrar el mínimo con un múltiplo. El mínimo con un múltiplo, a ver, de los monomios, tomamos solamente x al cuadrado. Y de los polinomios, tomamos en cuenta x más 3, que es el no común. Y los comunes, x menos 3, aquí tenemos x menos 3, anotamos entonces en el mínimo común, y x más 5. ¿No? Entonces de esa forma hemos ido encontrando el mínimo común múltiplo de esas dos expresiones algebraicas. Así, jóvenes señoritas, concluimos con la siguiente clase y tenemos la siguiente práctica número 3 para que vayan resolviendo del libro Baldor del ejercicio 117 los múltiplos de 4. Será hasta otra oportunidad.